Hola, buen día. Bienvenidos y bienvenidas a Deconstrucción de todos los días. Yo soy Isaac Rosler. Hoy haremos la última entrega sobre diferencia, difference. Claro que no hay última entrega para difference porque está presente en todos los pensamientos y estudios sobre deconstrucción. Pero digamos que hoy terminamos la base teórica conceptual de difference, ¿no? Y lo vamos a terminar con el entendimiento de la diferencia ontológica. ¿Qué es la diferencia ontológica? Es la diferencia entre el ser con mayúscula y el ser con minúscula, el existente. Porque bueno, nosotros asumimos que hay una verdad del ser, ¿verdad? Todos tenemos una identidad, clasificamos las cosas, las lenguas, las razas, los géneros, hay clasificaciones científicas, artísticas, novelísticas, etcétera, ¿verdad? Pero lamentablemente la filosofía, como hemos dicho antes, nunca puede responder cuál es el origen de este ser con mayúscula. Entonces, esto es lo que vamos a ver, que no hay un origen del ser con mayúscula, no hay ese Dios del ser con mayúscula, sino que es una diferencia ontológica, un juego entre un ser que no se predica, ¿no? O que se olvida o que se mantiene al margen, y un ser que sí se predica, ¿no? Es un juego metafórico que en lo que consiste la diferencia ontológica. Pero bueno, si es un juego metafórico, la diferencia ontológica, ¿dónde situamos difference? Porque es lo que sabemos es la diferencia ontológica, pero lo que se reprime o se olvida es la marca de difference, que es lo que, ¿qué cosa es? Es diferir, ¿no? Lo que se difiere, lo que se posterga, lo que no se define ahora en el presente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es este proceso de el olvido y el enterrar esta marca o esta marca de difference, ¿no? Vayamos a un concepto arcaico sobre el ser, mencionando al filósofo presocrático Parménides, ¿no? Parménides tiene este poema ontológico donde nos dicen que es una misma cosa el pensar con el ser. Cuando uno piensa, inmediatamente se asocia con el ser. El ser y el pensar es una misma cosa, ¿no? El ente es uno y continuo, nos dice Parménides. No es divisible y se asemeja a una esfera circular muy bella en donde no hay diferencia entre las partes. Todas las partes son indivisibles. No hay diferencia. ¿Recuerdan lo que hablamos de la filosofía al principio? Que la filosofía también, como tantas otras cosas, trata de lograr esta verdad del ser al reprimir totalmente cualquier diferencia. Entonces, esto es igual a sí mismo, no hay división. Ya veremos que con Heráclitos, es todo lo contrario, en un momento. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Derrida? Es hacer aparecer esta marca justamente a través de la diferencia ontológica, la diferencia entre ser y ser. Bueno, Heidegger tiene libros de libros sobre el ser, el Dasein que está ahí, pero a la hora de tratar de ver su origen o de definirlo, empieza a decir ya en muchas partes, innumerables partes, que es un predicado sin predicar o un sujeto sin objeto,
y bueno, nos dice en forma más que todo negativa qué es el ser, o sea, lo que no es, lo que no puede ser, lo que nunca será. Entonces, al dar siempre estas perspectivas de que es un sujeto sin predicado o es un predicado que no se puede predicar en sí mismo, etcétera, nos habla de este ser con mayúscula del Dasein y de la verdad del ser en el tiempo, ¿no? Pero realmente esto nunca nos dice, siempre nos lleva a otra metáfora del ser, pero no a pensar realmente, a verdaderamente pensar el origen del ser. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos la diferencia ontológica entre el ser con mayúscula y el ser con minúscula, el existente, las cosas, la cosa, los seres vivientes? Lo que hacemos es tratar de que la marca de la différence aparezca. Y no hay un método definido para hacerla aparecer. Es, como diría Nietzsche, una danza, ¿no? Una danza, un azar y al mismo tiempo un buscar de manera metódica, ¿no? Entonces, como Derrida hace un poco aparecer la marca, recuérdense, en diferencia aparece la A de différence, que entonces diferencia implica al mismo tiempo, diferencia no es igual a sí misma, sino que implica al mismo tiempo diferenciarse y diferirse, ¿verdad? Entonces la A silenciosa hace que nada, absolutamente nada, sea igual a sí mismo. Y lo vemos en un diccionario, ya lo hemos comprobado antes. Busquen una palabra en el diccionario y esa palabra las va a llevar a otra palabra y a otra palabra. Lo mismo es con el ser. El ser los va a llevar a una verdad del ser y otra que se relaciona a otra cadena en donde todas las cadenas interconectadas van a tratar de definir el ser, pero siempre va a haber un exceso, un resto en donde no se puede pensar el ser como tal, presente. La verdad presente del ser, su esencia. Siempre será imposible, ¿no? Entonces aquí vamos al concepto de Heráclito o Heráclitus, que siempre asocia, siempre dice que hay una división que tiende a dividirse en sí misma y a multiplicarse en esta división. Este espacio de división lo ejemplifica, como hemos visto, en el pie, en el río. El agua nunca toca en el mismo lugar el pie, o el pie nunca toca en el mismo lugar el agua. Siempre va cambiando, dividiéndose y multiplicándose. Entonces no hay nada igual a sí mismo. Y Derrida un poco evoca esta A silenciosa de Heráclito a su A de différence en la deconstrucción. Entonces, ¿qué es lo que propone Derrida? Lo que propone es que hay que dejar venir la marca, ¿verdad? Hay que dejar venir este acontecimiento de la marca que está enterrado, olvidado en la metafísica. ¿Para qué? Para que hayan efectos del ser, hayan efectos de presencia del ser, de estar presente, de los seres que están presentes en el tiempo, aunque sea por un instante, ¿no? Pero Derrida lo que nos dice es que justamente esta marca enterrada, al jugar con estos conceptos, nunca será una cosa que esté completamente presente, porque no es, y tampoco se puede entender en términos del ser. Entonces, Heidegger incluso habla de esta marca matinal, que no define como différence. A lo máximo que llega Heidegger es a pensar la diferencia ontológica entre el ser y el ser mayor, el ser con mayúscula, y el ser con minúscula, pero jamás différence. Y el différence para Heidegger, bueno, puede tener un nombre como el claro, eso ya lo veremos en otra ocasión, pero en
varias veces la llama la marca matinal, ¿verdad? La marca matinal borrada cuando amanece, llevada por las aguas del mar, ¿no? Y eso Heidegger le llama el olvido del ser, ¿no? Y el olvido del ser no es otra cosa que el olvido de la diferencia del ser. Lo que Heidegger siempre nos dicen es, hay que olvidar el ser. Y en olvidar el ser, entonces aparece la verdad del ser. Entonces hay que olvidar sobre pensar en el origen del ser, en otras palabras, porque no se puede. El origen del ser, según Heidegger, está ahí, enterrado en la metafísica, y lo vemos a través de los efectos de este entierro, de esta borradura. Pero Derrida no nos deja olvidarnos de esto, nos hace entrar en el juego de diferencias, para ver la diferencia. El primer juego de diferencias que nos hizo entrar Derrida, les recuerdo, es la diferencia entre el afuera y el adentro. Después hay otras diferencias, naturaleza, cultura, etc., ¿no? Pero acá está la diferencia más arcaica entre el ser y mayor y el ser. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Derrida? Es que en todos los textos que leamos, tratemos de hacer aparecer esta marca, que va a aparecer, pero por supuesto desapareciendo, porque nunca va a estar presente. Y esto es el acontecimiento de la marca, el acontecimiento de différance, que se divide y se multiplica desde que empezamos a pensar sobre esta marca con el pensamiento. Quizás el pensamiento más ligero se asemeja a este acontecimiento que es différance, que es una experiencia de todos los días, si es que nos llevamos a jugar y a bailar en todos estos textos, ¿no? Entonces, porque realmente la marca está en todos los textos. Toda esta teoría de la metafísica del ser es un texto de la filosofía, que multiplica todos los textos. En toda novela hay un personaje, hay un desenvolvimiento, hay la presencia de los personajes, la caracterización, la identificación. Entonces Derrida nos dice, bueno, pero todo esto no es posible sin una cadena de diferencias y es imposible sin la différance. Entonces, él nos lleva siempre a pensar la marca olvidada. Y nos recuerda que esta marca olvidada no nos lleva a Dios, no es Dios. El ser no es Dios, ¿no? Lo que sí sabemos es que Dios es posible a través de este juego de marcas, este juego ontológico. Pero para différance no habrá una palabra que la defina, porque différance mismo, la palabra différance, se hace a sí misma dividirse y multiplicarse en sí misma. O sea que différance ni siquiera es una palabra que la nomina y la denomina. No habrá a través de différance nada que domine, que apropie, ni que denomine como la palabra Dios y como todo el reino del ser y los reinos del ser que los hemos visto a través de toda la historia, ¿verdad? Entonces, nos advierte que différance no es un anuncio profético y lo que nos recomienda es justamente lo que vimos antes, el juego, la danza y la risa para hacer aparecer différance. Y eso es toda la teoría por hoy, que nos llevará en el futuro a seguir analizando esta marca en este raro desprendimiento de todos los conceptos del ser que difieren, ¿no? Y nos llevará a pensar tantas cosas. Una de ellas principalmente es la justicia, que, como sabemos, nunca es última, nunca está totalmente presente.
siempre hay un diferimiento más, un desacuerdo más sobre la justicia. Y eso incluso la hace más justa. Y Derrida nos hablará ya en el futuro de la pena de muerte, que justamente no hay que condenar a nadie a la pena de muerte porque puede haber un exceso, una palabra, algo que no ha estado presente durante el juicio, ni durante la decisión, ni durante todas las leyes aplicadas, que pueden revertir la pena de muerte o pueden incluso declarar inocente a esta persona juzgada. En fin, esas son cosas para el futuro que iremos entendiendo. Por ahora, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima entrega de Deconstrucción de todos los días. Soy Isaac Rosler. Saludos a todos.